Vamos a compartir. Yo quisiera que ustedes participen también. Busquen dos textos. Vamos a leer 2 versículos solamente, que se encuentran en la carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses. Vamos a leer 2 pasajes y vamos a meditar en ellos en esta noche. Colosenses capítulo 2. Y vamos a leer 2 versículos. Versículos 6 y 7. ¿Alguien los puede leer en voz alta? No importa que no se escuche bien ahí. ¿Los tiene? Claro. Está mejor que nosotros, le digo, tecnológicamente. Fíjense lo que dice. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ¿qué sigue diciendo? Vivan ahora en Él. ¿Qué más? Arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue. Dejamos ahí porque el propósito que yo quiero en esta noche. Pablo está proponiendo un estilo de vida. Pero para vivir la vida que él propone, hay una sola condición para empezar a entrar en ella. Que lo dice ahí al principio del versículo 6. Dice, ustedes que han recibido a Cristo, y ahí viene el mandato. Quiere decir, es imposible vivir la vida que Dios tiene preparada para nosotros si no tenemos a Jesús en nuestra vida. Esa es la gran diferencia. Y porque en algún momento de nuestra vida uno se pregunta y evalúa, ¿cómo estoy viviendo yo? ¿No? En el mundo de hoy es complicado, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo? Bueno, algunos dirían, estamos rodeados de preocupaciones, de problemas. Si nos referimos a nuestro país, diríamos, con los problemas que tenemos económicos, no sabemos cómo va a estar la economía. Algunos en otro contexto dirán, no sé cómo va a estar mi trabajo. O porque lo puede perder, o porque sabe que las cosas no van bien. Y el que trabaja por su cuenta dirá, y si yo la verdad que no sé cómo va a ser esto, ¿no? Y cuando miramos al mundo, bien complicado que está el mundo, ¿no? Fíjense que no hemos salido de una pandemia y ya tenemos algo en puerta. Ya tenemos una viruelita del mono. Bélgica ya decretó cuarentena por esto. Fíjense si se complica. Entonces uno tiene que tener un estilo de vida para enfrentar todas estas cosas y para tener paz. Por eso la pregunta para ustedes y para los que nos están escuchando. ¿Tengo a Jesús en mi vida? Bueno, yo le diría, si no lo tiene, es el momento de tenerlo, Si no lo tiene, es el momento de tenerlo. Porque no podemos vivir en este mundo solos, desamparados, sin algo a lo cual nos podemos aferrar, nos podemos refugiar y podríamos decir muchas cosas más, pero lo más importante, tener armonía y paz en nuestra vida. Uno dice, ¿qué tipo de paz?
Bueno, no la que el hombre acostumbra, porque para nosotros paz es un sinónimo de ausencia de problemas. Y la Biblia no plantea eso, ¿no? Para la Biblia, alguien que está en paz con Dios puede tener problemas en su vida. Jesús es testigo de eso, ¿no? Vivió en este mundo y tuvo muchos problemas, pero estaba en paz. Entonces, ¿cómo tener una vida así? Bueno, Pablo es lo que va a decir en los versículos que nosotros hemos leído, ¿no? Lo primero que dice: por tanto, vivan en el Señor Jesús de la manera que lo recibieron. Y empieza a dar una serie de indicaciones. ¿Eso qué implica? Que Dios tiene un propósito de vida para nosotros. No se sentó a pensar en ese propósito cuando nosotros nacimos. Lo tiene desde antes, desde la eternidad. Porque ¿sabe qué? No podemos elegir nacer, ¿no? Nadie eligió nacer, ¿no? Fíjense, no podemos elegir nacer y no podemos elegir cuándo morir, aunque nos parece que sí. Muchas veces nos parece que sí. No podemos. En una de las iglesias que estaba pastoreando, tenía un muchacho que había entregado su vida a Jesús y él me explicaba cómo llegó a esa entrega. Y ¿sabe por qué? Porque yo quise matarme. Ah, sí, le digo. ¿Y cuándo? No. ¿Cuántas? Muchas veces. ¿No? Y lo intenté, y no pude. Fracasé. Fracasó. Quiere decir que no podemos elegir morir tampoco. No podemos elegir nacer y no podemos elegir morir. Entonces, si nacemos es porque hay un propósito de vida que Dios tiene para nosotros, que podemos vivir a partir de tener a Jesús en nuestro corazón, recibirlo en nuestra vida. O sea, Dios quiere que nosotros estemos viviendo una vida donde Él esté incorporado en nuestra vida diaria. Y para eso necesitamos, como dice aquí el apóstol Pablo, hacer una cosa: arraigados y sobreedificados en Él. ¿En quién? En Jesús. ¿Y qué significará eso? Que para eso tenemos que conocer a Jesús. Podemos saber cosas de Jesús. Si nosotros saldríamos ahora a la calle y preguntáramos a alguna persona, ¿usted sabe quién es Jesús? Mire, algo nos diría. ¿Cierto? Sí, es el Hijo de Dios. Muy bien, listo, ¿qué más? Y bueno, nació, vivió en este mundo, nació, porque por eso recordamos y celebramos Navidad. Y después diría, bueno, y también murió, lo mataron. Ah, muy bien, listo, Semana Santa, está bien. ¿Qué más de Jesús? Y bueno, algún político nos diría, bueno, tenía algunas ideas revolucionarias, ¿no? Ah, sí. Otro nos diría, bueno, la verdad que fue mire, yo no creo que sea Dios, pero que fue un hombre extraordinario, lo fue. Nos dirían todos esos datos. Pero Pablo no está hablando de conocer a Jesús en ese sentido, sino que está hablando de conocer a ese Jesús caminando con Él, andar con Él. La Biblia describe ese andar con Jesús como ser discípulo de Él. El que camina con alguien es porque es discípulo de Él. Y discípulo quiere decir ser seguidor de alguien, ¿no? O sea, caminamos con Jesús, seguimos con Él y lo aprendemos a conocer. Y como Dios se relaciona con nosotros de una manera única, aprendemos cómo Él se va comunicando en nuestra vida con nosotros. La forma, las maneras. Por eso a veces algunos hermanos en la iglesia dicen, Dios me habló y me dijo tal cosa. Bueno, puede ser que a veces no es cierto, pero otras veces uno se da cuenta. Sí, le dijo, no hay duda. ¿Qué manera extraña que usó con vos? Sí, bueno, sí, pero
ese conocimiento le vino por andar con Jesús. ¿Por qué es importante caminar con Jesús? Porque Jesús es el único que nos permite conocer a Dios. La Biblia dice bien claro eso. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. La única manera de conocer a Dios es a través de Jesucristo. La única manera de conocer a Jesús es caminar con Él. Por eso el mandato de la iglesia, que recibió la iglesia de Jesús antes de que Jesús ascendiera a los cielos, ¿cuál fue? Dice, bueno, vayan y hagan discípulos. ¿Vio que no dijo hagan cristianos? Dice, ustedes tienen que hacer discípulos. Bueno, enseñen a guardar todas las cosas que yo les he mandado. O sea, el discípulo es alguien que está dispuesto a obedecer. La obediencia es la base del discipulado. Un buen discípulo obedece. Un mal discípulo, bueno, de vez en cuando, o cuando le va bien, o cuando tiene ganas, o cuando tiene tiempo, ¿cierto? Pero un buen discípulo obedece en todo. ¿Sabe que hay algo? No nos gustan mucho las Fuerzas Armadas a nosotros en nuestro país, ¿no? Pero algo funciona bien en las Fuerzas Armadas. Y es que las órdenes vienen de arriba, que es para abajo. No, un buen militar no las discute. No las discute. ¿Quién dio la orden? Bueno, el coronel tal. Listo. No se discute más. Es la clave, ¿no? Hay una diferencia en esa forma con lo que Dios emplea con nosotros. Y es que cuando nosotros no obedecemos, cuando nosotros no hacemos, cuando no ponemos en práctica las enseñanzas de Jesús, Dios no nos impone, no nos obliga, y ya te lo voy a castigar. En las Fuerzas Armadas sí, ¿no? Uno no obedeció, listo, está castigado. Por cosas mínimas, ¿no? En una formación en el cuartel un día estábamos, creo que era para el Día de la Bandera, formación interna, y el guardia se tiene que parar de determinada manera, estaba ahí, ¿no? Y estaba el teniente coronel que era el jefe de batallón y el guardia estaba atrás controlando. Y por ahí se da vuelta y lo vio parado mal. Y le dice, está castigado, 2 días de arresto. Así. Y un compañero lo mío dice, ¿por qué lo castigó? Entonces yo que lo vi, que alcancé a verlo, digo, estaba mal parado. Qué tontería. Dice. Pero lo castigó. Dios no hace con eso. Eso con nosotros. ¿No? A veces nos alejamos de Él, dejamos de comunicarnos con Él, no nos importa la vida que tenemos, hacemos porque estamos acostumbrados y queremos hacer lo que es mejor para nuestra vida porque nosotros pensamos que es así. Entonces todo lo que hemos recibido, enseñado, a veces que nos muestra la palabra de Dios, que hemos aprendido en la iglesia, no lo ponemos en práctica. Pero sí sufrimos las consecuencias de eso. Pablo dice que para tener una vida plena, fíjese, debemos estar arraigados y sobreedificados en Él. ¿Qué áreas de nuestra vida podemos edificar en Jesucristo? Todas. Empezamos por la vida personal, ¿no? Mi vida, el tipo de vida, el estilo de vida, yo lo voy a adoptar de alguien, de Jesús. Bueno, después llega quizás la otra etapa.
me caso. ¿Qué tipo de matrimonio vamos a hacer? Bueno, hoy hay un montón de modelos, Hoy tiene para elegir. Antes había 2 o 3, no, ahora, y cada día va surgiendo uno nuevo, ¿no? Entonces yo tengo que elegir en eso también. Edifico la relación matrimonial. ¿Cómo va a ser la relación con mi hijo, con mi hija? Eso también lo edificamos. ¿Qué tipo de padre voy a ser? ¿Qué tipo de madre voy a ser? ¿No? ¿Qué tipo de profesional voy a ser yo? ¿Qué tipo de empleo voy a ser? Algo más general. ¿Qué tipo de ciudadano voy a ser? Porque todas esas cosas forman parte de mi vida diaria. Y si yo quiero tener una vida estable, armónica, una vida plena, no hay mejor opción que la que Dios me ofrece. Jesús aprendió de eso. Es bueno imaginárselo a Jesús de niño. Hay un solo pantallazo que nos presentan los evangelios de Jesús, ¿no? Que cuando fueron a Jerusalén con los padres, iban era una fiesta de la Pascua, se vuelve y Jesús se queda en el templo, ¿no? Y se vuelven a buscarlo y María le dice: hijo, te hemos estado buscando, bueno, y Jesús le dice: bueno, pero no saben que a mí conviene estar en la casa de mi padre. Y se vuelve, y ahí Lucas, que es el que relata, dice, vuelve y estaba sujeto a sus padres. Uno de los problemas de nuestro tiempo es hijos que no se sujetan a los padres. Ya las maestras de jardín de infantes no saben qué hacer con los niños en el aula. Eso está mostrando algo, hay un problema de relación, ¿no? Una pérdida de autoridad. Y eso se edifica. Si vamos al plano espiritual, ¿no? Tenemos que preguntarnos, si soy cristiano, ¿qué tipo de cristiano soy? ¿Qué tipo de cristiano soy? ¿No? Porque decir todos somos cristianos nos identifica, está bien, pero decir qué tipo de cristiano soy es otra cosa, ¿no? ¿Usted es un cristiano que tiene un compromiso con Jesús? ¿Que lo mantiene? ¿Compromiso de vida? ¿Es un cristiano que tiene un compromiso con la iglesia? No nos gustan los compromisos. Le escapamos los compromisos, ¿no? Uno de los problemas, ¿cierto?, que estamos viendo pastoralmente en el mundo que estamos viviendo es el compromiso de los miembros con la iglesia. ¿Qué vamos a hacer con estos que no vinieron? Nos damos cuidado. ¿Ven? Está mostrando una actitud de vida. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué les decimos? Está el otro, ¿no? Que está cómodo también. Si hiciera mucho frío, capaz que yo hasta ahora me hubiera preparado un cafecito mientras lo estoy viendo, ¿eh? ¿Qué compromiso tenemos con la iglesia de Cristo? Porque no es nuestra iglesia, ¿eh? Aunque decimos, es mi iglesia, estamos acostumbrados a hablar así, es mi iglesia. ¿Qué tipo de compromiso tenemos con la iglesia de Cristo? Porque la iglesia de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la familia de Dios. ¿Qué tipo de compromiso tenemos? ¿Cómo es nuestra vida con respecto a eso? Eso también debemos preguntarnos. Edificar significa proyectarse y estar en continuo movimiento hacia adelante.
¿Es así, no? O sea, si usted le dice a su vecino, a su amigo, ¿qué estás haciendo en el fondo de tu casa? Estoy edificando. Y bueno, puede ser que los primeros días no se ve nada. A los 15 días se ve algo. Al mes se ve algo más. Pero llega un momento que apareció algo ahí. O apareció un departamento, o apareció algún kit. Algo apareció. ¿Fruto de qué? De la edificación. Quiere decir que ahí ha habido una actividad que se ha ido dando en progreso hasta concretar algo. El cristiano edifica su vida para llegar a concretar algo. Y el propósito de Dios es que nosotros, Dios quiere que seamos como su Hijo Jesucristo. Así que nosotros edificamos diariamente para parecernos a Jesús. ¿No? Y por supuesto que hay muchas formas y maneras de edificar. ¿No? Recuerda el cuartito, por lo menos yo me acuerdo de los 3 chanchitos. Habían edificado, ¿no? ¿Cuántos edificaron bien? Uno solo. El otro, cuando vino los problemas de la vida, se le vino todo abajo. A veces nuestra vida se viene abajo así, porque hemos edificado mal. No soportamos las crisis de la vida. ¿No? Caemos en la ansiedad, en la angustia ante las crisis de la vida. Porque en este mundo vamos a tener situaciones difíciles. ¿No? En todo sentido. Podemos perder nuestro trabajo. Puede quedar afectada nuestra salud. Puede nuestra vida complicarse. No por lo que yo he hecho, sino por lo que estoy viviendo y donde estoy viviendo en el país. En nuestro país estamos acostumbrados a eso. Estábamos hablando con un hermano de la iglesia ayer sábado y decíamos, la verdad que hemos pasado todo. Y me dice, ¿se acuerda del tiempo del trueque? Oh, sí. Sí, le digo, pero ¿usted se acuerda del tiempo de los bonos? Le digo, ¿qué bono había acá? Y yo no me acordaba. Dice, no, acá estaba el Lecor. ¡Ah, Lecor! Claro, yo estaba en Buenos Aires, allá en el Patacón. Entonces, fíjese la circunstancia de vida. Entonces, cuando uno tiene una vida arraigada en Cristo, tiene seguridad. ¿No? Porque Jesús hizo promesas bien concretas. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Ahora, Jesús nos dijo, mire, búsquenlo cuando estén mal, búsquenlo, No, Jesús dice que hay que buscarlo, en el buen tiempo y en el mal tiempo. ¿Cuándo hay que buscarlo? Siempre. ¿No? Y entonces cuando viene la crisis, nosotros estamos firmemente arraigados. Cuando vienen las crisis en el matrimonio, aquellos que están casados, porque se vive en crisis en el matrimonio, ¿no? ¿Vio la crisis matrimonial en la pandemia? La cantidad de matrimonios que se... ¿Sabe lo que me llamó la atención a mí? Las explicaciones que daban. Dice, tenemos que convivir desde 24 horas. Claro, como yo soy pastor, yo digo, pero bueno, si yo con mi esposa hace 26 años que convivo, yo me tendría que haber separado como 10 veces, y ella de mí. Y nosotros 50. ¡50! Y habrá otro de 60. Y se separaron matrimonios de 2 o 3 años porque tenían que convivir. No estaba firme el cimiento, ¿no? No estaba firme el cimiento. Porque para edificar uno tiene que poner buenos cimientos. Por eso los edificios de piso, no se ve mucho acá en la zona, pero en Buenos Aires se nota, ¿no? Meses y meses las chapas, y están las chapas solas y no se ve nada. Por ahí aparece un pisito ahí arriba, ¿no? Y cuando termina el edificio, 30 pisos. ¡La pucha! ¡30 pisos! Sí, 30 pisos, pero para sostener 30 pisos hay que ir bien para abajo, ¿no? Bueno, para edificar la vida de Dios, ¿no? Para edificar
Hay que tener los cimientos que Dios nos provee. Hay que estar arraigado en Cristo. Y esa es la vida que Dios quiere y tiene preparada para nosotros. Una vida que está preparada para soportar todo tipo de problemas. ¿Y qué pasa cuando edificamos así? Bueno, tenemos paz y tenemos gozo y alegría. ¿Podemos estar gozosos en las crisis y en los problemas? Sí. Sí. Al mundo le llama la atención eso. El gomero de Pampa del Indio, el Chaco, un día me dice, usted anda siempre contento, ¿qué le pasa? Entonces digo, ¿malo? No, le digo, tengo cosas malas. Yo no sé por qué anda contento. No, le digo, bueno, porque ahí me dio la oportunidad para hablarle de Jesús. Mire, yo tengo Jesús en mi vida. Pero ustedes tienen problemas. ¿A problema? Le digo, a ver, nómbreme uno que yo le agrego 10 más por atrás que tenemos. ¿No? Pero empezar el día a pesar de todo eso con alegría, con gozo. Porque el cristianismo no nos propone una vida de amargura, de estar fastidiado, enojado. No, nos propone el gozo. La diferencia entre el gozo y la alegría es que la alegría depende de las circunstancias, pero el gozo depende de la permanencia de Cristo y del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque uno de los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida es el gozo. Y el gozo no depende de la circunstancia, época, tiempo. El gozo es fruto del Espíritu Santo. Dios nos propone ese tipo de vida para nosotros. Quiere que vivamos eso. Pero es más, Dios quiere que toda la gente tenga esa vida. Y esto es un desafío. Primero para mí, me tengo que evaluar la vida que estoy viviendo y cómo es mi relación con Jesús. Pero también, el otro desafío, tengo que decirle a la gente que hay otra vida que Dios tiene para ellos. Por eso nada mejor que cuando nosotros compartimos con un compañero de trabajo, encontramos a alguna persona en la calle, algún comentario, esas charlas que se dan en alguna fila, mientras esperamos algo, compartamos de Jesús. Y sepamos que cuando compartimos esa esperanza de vida, Dios va a usar ese testimonio para que esa persona también pueda llegar a tener lo que nosotros tenemos, que es a Jesús en nuestra vida. Y si lo hacemos diariamente, allí donde nos encontramos, si lo hacemos en obediencia, recordamos, la gran comisión no es una opción. Jesús no le dijo, bueno, mire, cuando tengan tiempo, hagan discípulos. No dijo, bueno, cuando tengan ganas, hagan discípulos. No dijo eso. Dice, vayan y hagan discípulos. Hagan discípulos. Que Dios les ayude a ustedes aquí, ¿cierto? A que puedan cumplir con ese mandato. Pero también el mensaje lo pueden dar viviendo la vida que Dios les ha dado a ustedes. Porque la gente los va a mirar. Qué diferente. ¿Qué les pasa? Todos los problemas, mira cómo anda. Anda bien, anda contento. Fíjate esa familia, fíjate ese matrimonio, fíjate este otro. ¿Qué les pasa? Y alguien va a sacar esa pregunta. Y será la oportunidad para que ustedes le puedan dar testimonio de Jesús. Y puedan decir lo mismo. De la manera que recibieron a Cristo, de la manera que recibiste a Jesús, ¿por qué no te arraigas y te cimentas en él? Vas a vivir la vida y vas a ver la diferencia de vida que podemos tener en este mundo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Y les ayude a ustedes con este propósito. Gracias, Jacinto. Hermosa oportunidad de compartir la palabra.
De manera que vamos a despedirnos con una bendición de Dios que nos recuerda de que tengamos un ojo abierto siempre sobre los que están alrededor nuestro, y hay un motivo de oración especial por Pablo para que consiga una casa en alquiler acá en Carlos Paz. Así que ya saben, Pablo, para los que llegaron tarde, mandó a decir que no podía llegar porque tiene la desgracia de que tiene mucho trabajo. Tiene funciones de lunes a lunes, está todos los días trabajando, y eso es una bendición, pero necesitan irse de donde están y alquilar. Así que estemos orando para que el Señor les abra la puerta de una casa. Es la que yo digo en chiste siempre, es la oración inmobiliaria. Es a la que buscamos propiedad. Busco propiedad, y como dice, intermediar y sostenerse, que sea con la bendición de Dios. Así que Pablo, saluden a todos los creyentes en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo, a ustedes les digo, les mandan saludos. Saludos de parte de todos los creyentes, especialmente de los de la casa del emperador. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Que Dios nos bendiga y tengan todos una hermosa semana.